Eh, Nos sentimos contentos, nos sentimos dichosos, bienaventurados, ¿verdad? Que es dichoso de estar en un momento en la casa del Señor, ¿verdad? Para bendecir su nombre, para alabar su nombre y para predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y le damos toda la gloria y toda la honra a nuestro Dios. Le damos gracias por cada uno de nosotros que estamos aquí presentes en este lugar. Y también le damos gracias a todos mis hermanos que a través de la distancia, por esta plataforma, ¿verdad? Y nos pueden mirar también en vivo. Algunos quizás nos miren solamente en el video después, o pasado un tiempo. Pero le damos gracias por su vida a nuestro Dios, le damos gracias a usted por tomarse el momento, ¿verdad? Pudiendo haber tantas cosas, se ha tomado el momento para mirar este video. Dios les bendiga grandemente y deseamos que sea de grande bendición cada transmisión que nos permite el Señor hacer a través de estos medios. Porque el tiempo es peligroso, el tiempo es difícil y necesitamos más llenarnos de la presencia de Dios para poder atravesar, cruzar estos tiempos malos, ¿verdad? Porque si no estamos preparados, llenos de Dios, va a ser muy difícil, mis hermanos, poder soportar tantas cosas que vienen al mundo. Bendito Dios. Eh, Quiero platicar este tema o hablar de este tema que le he puesto por nombre: Dios no olvida sus promesas. Dios nunca olvida sus promesas, mi hermano. Puede pasar muchos años, pueden pasar solo días, pero Dios no olvida sus promesas. Y si dijo que Él viene, Él viene. Porque desde el Antiguo Testamento anunció la venida de aquel niño que iba a ser el Salvador del mundo. Y vino, ¿verdad? Y supimos que Él murió, pero resucitó. Y Él prometió volver otra vez para salvar a aquel pueblo que por medio del Evangelio ha creído sin ver. Él dice su palabra: bienaventurados los que sin ver creyeron al Evangelio. Déjame decirte que cuando el Señor hizo la oración por sus discípulos en el libro de San Juan, déjame decirte que tú también estabas en esa oración. Porque dijo: te ruego por ellos y por los que van a creer por la palabra de ellos. O sea, por usted que está oyendo, por usted intercedió el Señor en ese momento. Por la palabra que van a creer de ellos. Por ellos también te ruego, por aquellos que han de venir. Bendito el Señor. Los invito a que abran sus escrituras en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 21. Aleluya, bendito es su nombre. Libro de Segunda de Samuel, capítulo 21, en su verso 1 al 14 nada más. Veintiuno, 1 al 14. Aleluya. Entonces, bajo el tema, Dios no olvida sus promesas. Gloria al Señor. Libro de Segunda de San Juan, capítulo 21, verso del 1 al 14. Samuel, Segunda de Samuel. Amén. Si lo tenemos todos, leemos la bendita palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y su palabra escrita está así: hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos,
a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los gabaonitas: ¿Qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los gabaonitas le respondieron: No tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo: Lo que vosotros dijereis, haré. Ellos respondieron al rey: de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, désenos 7 varones de sus hijos, para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabá de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo: Yo los daré. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoní y Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adiel, hijo de Barzilai, Meloatita, y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová. Y así murieron junto a aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, el comenzar la siega de la cebada. Entonces Rispa, hijo de Aja, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posara sobre ellos de día, ni fieras del campo de la noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, de los hombres de Jabes de Galad, que los habían hurtado de la plaza de Betsán, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de ahí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados. Y sepultaron los huesos de Saúl y los huesos de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis su padre. E hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Bendito Dios y buen Padre, Dios Todopoderoso, que guarda, Señor, el pacto y la misericordia, Señor, con los que te aman y guardan tus mandamientos. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque tus promesas, Señor, son fieles, Señor, y tu pacto, Señor, es eterno. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, Señor, de antemano, Señor, la pongo en tus manos y te doy gracias. Y te pido, Dios mío, que abras mi boca, Señor, y hablaré, Señor, en tu nombre, Señor. Padre eterno, para que aquel, Dios mío, que oiga, Señor, se percate, Dios mío, de cualquier situación en la cual esté, Dios mío, y corra y venga, Señor, a tu presencia, Señor. Y que pueda apartarse del mal aquel que esté, Dios mío, en caminos de maldad, Dios mío. Aquel que no tiene a Jesucristo, Padre eterno, que pueda buscar, Dios mío, tu rostro, para poder huir, Señor, de aquellas cosas, Señor, que han de acontecer al mundo, Dios mío, en los
fines de los tiempos, que ya estamos, Señor, muy cerca. Padre mío, te ruego, Dios mío, que traiga, Señor, salvación a tu pueblo, Señor, y aun aquellos que no son tu pueblo, para que sean pueblo tuyo, Señor. Padre eterno, bendice, Señor, sana y salva, Padre Santo, por tu palabra. Que todos aquellos, Señor, oh Padre Santo, puedan recibir salvación en el nombre de Jesús. Padre Santo, en tus manos pongo, Señor, esta palabra. Y, Señor, queda atado, Señor, todo espíritu, Señor, que sea contrario a tu verdad, contrario a tu palabra, Señor. Todo espíritu que quiera ser estorbo, Dios mío, queda sujeto y arrojado a lugares vacíos y secos, Padre, por el poder de tu palabra, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y por el mismo te damos gracias, Señor, y te rogamos bendición, Señor, para tu casa, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento, bendito el Señor. Le damos todo honor y toda gloria al que vive por los siglos de los siglos. Y el tema, mis hermanos, es Dios no olvida sus promesas, ¿verdad? A veces en el diario vivir, en nuestra vida, en el transcurso de nuestra vida, suceden cosas, mis hermanos, que muchas veces no nos damos cuenta que es por algo Dios, que quizás Dios quiere hablarnos, porque Dios nos habla a través de muchas cosas. Bendito el Señor. Y en esta ocasión dice la palabra del Señor que hubo hambre en 3 años consecutivos en el tiempo de David. Bendito Dios. ¿Y sabe cuál es lo hermoso aquí? Que David consultó a Jehová. Que David consultó a Dios, Señor, ¿por qué está pasando todo esto? Algo debe estar mal. Usted debe ser también sabio y decirle, Señor, algo debo estar haciendo mal quizás. O si no, ayúdame. Quizás sea tribulación la que estoy pasando, pero es necesario, susténtame, ayúdame. Pero aquí lo que vemos, lo importante, es que él consultó a Jehová. Y el Señor le dijo, es por causa de Saúl. Es por causa del rey Saúl. Oiga, el rey Saúl ya tenía tiempo que había muerto. Ya había sido muerto. Aquí dice claramente que tuvieron que ir a sacar los huesos de ellos. Porque los filisteos los habían matado cuando el Señor entregó a Saúl. Porque él ya había sido desechado, perdón, esa es la palabra correcta, desechado, porque desecho es como hacerse, bueno, también estaba deshecho, también estaba deshecho, hablando en términos físicos, ajá. Entonces, él ya había muerto, pero entonces, ¿qué estaba pasando? Estaba una grande hambruna que David consultó a Jehová y le dijo que era por la casa de Saúl. Dice, es por la casa de Saúl, por causa de Saúl, perdón, y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Entonces el rey llamó a los gabaonitas, el rey David. ¿Por qué? Porque el siervo de Dios siempre debe buscar una solución. Note, él consultó a Jehová, primero consulta a Jehová, pero uno tiene que poner manos a la obra. Ok, el Señor ya me dijo qué es lo que debo hacer. Yo ya sé que yo soy conducido por el Señor, yo ya sé qué voy a hacer. Para que pare esta hambruna, porque yo estoy velando por toda la casa de Israel. Y dice que fue y llamó a los gabaonitas y les habló. ¿Por qué? Porque ya Jehová le había dicho que era por ellos. O sea, Dios había traído esa hambruna por los gabaonitas. Y déjeme decirle, mi hermano, mi amigo, que los gabaonitas no eran pueblo de Israel. Los gabaonitas no eran pueblo de Israel. Sin embargo, por la causa de que Saúl los quería haber exterminado y mató mucha gente de ellos, por esa causa el Señor estaba dejando una grande hambruna en los días de David. ¿Por qué? Porque hay una promesa de Dios.
En el libro de Números 35, 33 dice claramente, cuando Jehová te dé en posesión la tierra y entres en posesión de ella, no derramarás sangre en la casa. Porque el que derrame sangre en la casa, con su sangre pagará también. Y Saúl pagó con su sangre. La casa de Saúl, él ya estaba muerto, pero los hijos de Saúl, fíjese las consecuencias del error del que se aleja de Dios. No solamente él paga, sino que su generación también, sus generaciones. Pero miramos una promesa también en Jonatán cuando le hace juramento a David. A pesar que él tenía que seguir a su padre porque tenía que servirle, pues era su padre, tenía que obedecerle, no estaba de acuerdo con él. Y sin embargo le fue fiel, porque era su padre. Pero él estaba de acuerdo con David y le ayudó a David para librarlo de la mano de su padre. Y le hizo una promesa que no se olvidara de su casa. Bendito es el Señor. Porque déjeme decirle, mi hermano, que cuando tú haces promesa con un amigo, cuando tú haces promesa con un hermano, cuando tú haces promesa con alguien, hay testigo y es el Señor. Y cuando tú haces una promesa, Dios está al control de esa promesa. Y David cumplió esa promesa. Bendito el Señor. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. ¿Sabe cuál es el juramento que le hicieron? En el libro de Josué, capítulo 9, habían 5 reyes que se consolidaron para atacar al pueblo de Israel y exterminarlo. Se aliaron, se pusieron de acuerdo, pero los gabaonitas fueron más astutos y habían oído de nuestro Dios y tuvieron temor y dijeron, no, este Dios de Israel es muy poderoso, no podemos luchar contra ellos, nos van a exterminar. Y fueron astutos, y ahorita la vamos a ver. Pero quiero que entienda cómo Dios honra a los que le honran. Estos hombres temieron a Dios. Y aunque hicieron trampa, Dios tenía que cumplir esa promesa. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y aunque Dios no fue el que prometió, bueno, en cierto modo él hizo una promesa. Le dijo a Abraham, bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga. Entonces de alguna manera Dios está comprometido a cumplir eso. Y cuando tú haces una promesa delante de Dios, tienes que cumplirla. ¿Verdad que dice el libro de Eclesiastés? Cuando prometas a Dios, no tardes en cumplirlo. David se le olvidó que Dios tenía un pacto, o los hijos de Israel tenían un pacto con los gabaonitas. Bendito Dios. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos del rey, por los hijos de Israel y por los de Judá. Celo no era celo de Dios. El celo que traía Saúl era un celo malo, maligno. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno tiene celo de Dios no vas a exterminar lo que Dios promete. Vas a guardar sus mandamientos. Bendito el Señor. Y entonces él quería exterminar a los gabaonitas porque estaban en medio de Israel. Pero ahorita vamos a ir leyendo para que le entienda más. Bendito Dios. Dijo pues David a los gabaonitas, ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? ¿Me escuchó?
¿Qué les puedo ofrecer yo para que bendigan a Israel? ¿Sabe por qué? Bendeciré al que te bendiga. Maldeciré al que te bendiga. Y dijo claramente que si regaban sangre inocente en Israel, iba a haber maldición en la tierra. Y Saúl, después que había pasado tanto tiempo, se le olvidó esa promesa que hicieron con los gabaonitas. ¿Por qué? Porque no fue él el que la hizo. Pero sin embargo, nosotros estamos para cumplir la palabra de Dios, sea nuestro tiempo o no sea nuestro tiempo. Si la palabra de Dios está escrita, aunque haya pasado tiempo, yo la respeto, porque la palabra de Dios no cambia. Tenemos que respetarla. Aleluya. Entonces, para que bendigáis la heredad de Jehová. Y los gamonitas le respondieron, no tenemos nosotros querellas sobre plata ni oro. O sea, nosotros no queremos que nos den dinero. No queremos nada que sea de valor material. Nosotros no queremos eso. Hay algo más fuerte. Dice, no tenemos querellas sobre oro ni plata con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. O sea, no queremos nada contra el pueblo de Israel. Es con la casa de Saúl nomás. Con aquellos que hicieron maldad y rompieron el pacto de Jehová. Rompieron el pacto de los hijos de Israel. Porque el pacto que hace el Hijo de Dios es pacto de Jehová. Eso es lo importante que debemos de tomar. Y él les dijo, lo que vosotros dijeres, eso haré. O sea, lo que ustedes pidan, yo les voy a hacer. Ellos respondieron al rey, de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, de Saúl. Él maquinó contra los gabaonitas y los quería exterminar. Dénsenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabá de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo, yo los daré. Él no se opuso. Él sabía que tenían que pagar. Él sabía que tenía que honrar a Dios y a su palabra, porque Dios le dijo, es por causa de Saúl que hay estas cosas. Y aunque no eran hijos de Israel, Dios respetó su palabra. Su palabra. ¿Y sabe por qué? Y analizando yo también, es que esos hombres temieron a Dios. Y el que teme a Dios, Dios tiene cuidado de ellos. Porque Él dice que el que se humilla, Él lo enaltece. Y el que se enaltece, Él le baja los humos. Y entonces dice que, y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán. O sea, perdonó al nieto de Saúl. Él lo pudo incluir ahí, pero se acordó la promesa que había hecho con Jonatán. Hicieron una promesa, hicieron un juramento y se abrazaron y lloraron. Dice la palabra que delante de Jehová. Porque cuando un creyente hace algo, está siempre delante de Jehová. Aquellos varones de Dios dice, vive Jehová en cuya presencia estoy. Entonces cuando un cristiano hace algo, es en presencia de Jehová. Porque Dios está con nosotros. Así como prometió estar en medio del pueblo de Israel, ahora es aún más porque no solamente está en medio nuestro, está en nuestros corazones, en nuestro cuerpo. Entonces, y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hijo de Saúl, las cuales ella había tenido
de Adriel, hijo de Bersalaí, Meloatita. 5 hijos de Mical. ¿Saben quién es Mical? La que fue su esposa. 5 hijos de un solo le arrebató. Eso es lo que conlleva la desobediencia del hombre. Nosotros no podemos traspasar los pactos de Jehová. Por eso dice la palabra en Hebreos: hay del que pisoteare la sangre del Cordero, hay del que pisoteare la sangre de Cristo, andando en tantas cosas. Bendito Dios. Dice, y los entregó en manos de los Gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová. Y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada, delante de Jehová. ¿Por qué? Porque el Dios Todopoderoso estaba en el asunto, pues Él había mandado esa sequía por causa de eso. Dios es nuestro vengador. Mía es la venganza, dice el Señor, yo daré el pago. Así es que si algo te ha pasado, tú no te preocupes, no te molestes, no te quieras tomar venganza en tu mano, porque tenemos a uno que dice que es suya es la venganza. Bendito Dios. Pueden apalearnos, pueden abofetearnos, pueden hablar más de nosotros, está bien, pero hay un Dios que es nuestro vengador. Eso está escrito. No quiero amedrentar ni apantallar a nadie. Esa es la realidad, eso está escrito. Tan escrito está que dice claramente: maldeciré al que te maldiga y bendeciré al que te bendiga. Así es que yo prefiero bendecir a todo Israel y bendecir a todos mis hermanos, aun aquellos que se rebelan. Mayormente dice: bendecid a vuestros enemigos, orad por vuestros enemigos, porque cuando oras por ellos, amontonas ascuas de fuego sobre ellos. O sea que mayor es la condenación, porque tú estás, acuérdese que por la fe condenas a los demás. Tú has creído a la palabra de Dios, ora por ellos, oras por ellos, ascuas de fuego amontonas sobre ellos. O sea que hay mayor condenación si no se arrepienten. Bendito Dios. Aleluya. Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posara sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. ¿Se da cuenta? En cuanto los colgaron, Dios mandó la lluvia. Porque cuando haces justicia, cuando obedeces a Dios, Dios rápido contesta la necesidad. Había gran necesidad. David consultó a Jehová. Dios le contestó, pero porque él actuó con justicia. Bendito Dios. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad, que los había hurtado de la plaza de Besán, donde los habían colgado los filisteos cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. También ellos fueron colgados, ojo por ojo, diente por diente. Ellos fueron colgados también. Por eso dice el Señor: el que espada al que hierro mata, a hierro morirá. ¿Es justo nuestro Dios? Es justo. Y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis su padre. Hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Y puede decir, y solamente porque por estos inconversos
fue que Dios castigó a Israel? Fue por la desobediencia de Israel. Por la desobediencia, porque ellos rompieron el pacto. ¿Y quién lo rompió? El que los gobernaba, el rey Saúl. Y todos los seguidores de él, ¿verdad? Porque pues ellos son los jefes, ellos ordenan y los otros obedecen. Bendito el Señor. Vamos al libro de Josué rápidamente para que sea más entendido esto. Libro de Josué. Bendito el Señor. Me parece que esta lectura ya la tuvimos, pero a mí no me pesa volvérselas a repetir. Al contrario, me da gusto porque quizás a muchos no la han oído, quizás a algunos ya hasta se les olvidó, porque somos buenos por olvidar las cosas. Bendito Dios. 9 del libro de Josué. Cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos, en todas las costas del mar grande, delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Note, Josué e Israel. Contra Josué porque él los lideraba, y contra todo Israel. Bendito Dios. Se concertaron para pelear contra Josué e Israel, mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Jehová había hecho a Jericó y a Ai, usaron de astucia. Estamos hablando de los gabaonitas, los de Gabaón, por los cuales vino la sequía. Okay. Usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mojoso. O sea, lo hicieron para que vieran que venían de lejanas tierras y moraban ahí mismo en las tierras de Israel. La tierra de Israel pues había muchos moradores, ¿verdad? Los cuales que los hijos de Israel tenían el mandato de Dios de exterminarlos, porque iba a ser su tierra esa, es su tierra. Bendito Dios. Estaban ellos ahí, pero como los hijos de Israel iban llegando, no conocían del todo a todos los moradores. Entonces no sabían que eran de ellos, o sea, estaban en el mismo territorio, ¿verdad? Es como, haz de cuenta que es el estado de Texas, ¿verdad? Y ellos vivían allá en Dallas y Josué estaba acá. Pero Josué no sabía que estaban allá en Dallas. Es una mera suposición, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos quiénes están allá. Aunque Dios nos haya dado todo el territorio, pero no conocemos a aquellas tribus, ¿verdad? Bueno, así estaba más o menos. Y por eso fue con facilidad que los engañó. Y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mojoso. Y vinieron a Josué al campamento de Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierras muy lejanas, haced pues ahora alianza con nosotros. Tramposos, ¿verdad? Astutos, con trampa pero astutos. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierras muy lejanas, haced ser pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos: quizás habitáis en medio nuestro. O sea, ustedes pueden ser que sean de aquí cerca. ¿Cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? O sea, teniendo una leve sospecha que podían ser de ahí cerca. Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierras muy lejanas por causa del nombre de Jehová. Venimos de eso porque desde allá hemos escuchado del nombre de Jehová, que es poderoso. Venimos a causa de Jehová, vuestro Dios.
por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto. O sea, ellos sabían de cómo Dios había hecho todos los prodigios y milagros en Egipto. Las plagas, si vieron, oyeron, había llegado a sus oídos que abrió el mar rojo y pasaron en secos. Esos hombres temblaban. Sabían que había entregado en sus manos a Jericó y a Ai, dos reyes poderosos. Y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban en el otro lado del Jordán también. Fueron los primeros que cayeron. A Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaban en Astarot. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomad en vuestras manos provisiones para el camino, e ir al encuentro de ellos y decirles: nosotros somos vuestros siervos. Haced ahora alianza con nosotros. Era el pellejo el que querían salvar, porque sabían que ellos iban a ser exterminados. Ese era el mandato de Dios. Tienen que echar fuera todo, o sea, exterminar a todos, los amorreos, los heveos, los heteos, los eraseos, etcétera, etcétera, porque esa tierra es para ustedes. Y toda esa gente era idólatra. Entonces, nuestro pan lo tomamos calientito, dice. Estamos calientes y lo trajimos de nuestra casa para el camino el día que salimos a venir a vosotros. Y dice, ahora está seco y mojoso. y estaban a 3 días de camino, cerquitas, caminando, a 3 días de camino estaban ellos ahí. O sea, sí venían de lejos, pero no de tan lejos, era de la misma región. Pero lo que hace uno por salvar el pellejo, claro, pues sabemos que ese Dios es poderoso y ya exterminó a muchos. ¿Qué nos esperamos nosotros? Estos hombres traen mandato de Dios de exterminarnos a todos, así es que vamos a hacer algo. Fueron astutos y se sometieron a Dios. Y cuando uno se somete a las leyes de Dios, Dios hace misericordia. Los otros reyes seguían en su puesto, querían exterminar a Israel. Aunque sabían que traían una promesa, ellos estaban puestos para luchar contra Israel. Mas estos usaron de astucia. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Primer error. Dios les había dicho que los tenían que exterminar. Oigan, ellos comprometieron la palabra de Dios. Los sabios, los ancianos de Israel, cometieron ese error que antes de consultar a Jehová, actuaron. Y David primero consultó a Jehová y luego actuó. ¿Sabes la diferencia? Estos hombres eran los sabios de Israel, los ancianos. Josué y los ancianos de Israel. Y no consultaron a Jehová, sino que tomaron de las provisiones, los atendieron y todo, les creyeron. Y Josué hizo paz con ellos. Ok, está bien, son de lejanas tierras, con ustedes no tenemos nada. Y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida. Les perdonó la vida. Y también lo juraron los príncipes de la congregación. De ellos son de los que estoy hablando, de los ancianos, los príncipes, los principales. Los príncipes eran los principales de cada tribu de Israel. Los que ejercían autoridad sobre cada tribu. Pasados 3 días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos. ¿Se da cuenta? Oye, estos nos engañaron, pero ya prometimos que no les haríamos nada. No podemos ir en contra de eso porque tenemos mandato de Dios. No podemos retractarnos. Tenemos que hacerlo. Porque estamos delante de Dios y delante de Dios hicimos ese pacto. Se comprometieron, por eso dice la palabra en el libro de Proverbios 14:15.
Dice claramente que el insensato hace cosas rápidas a la ligera. Ya que está mi hermana buscándolo, vamos a leerlo mejor. Sí, porque para que vea, eso es lo que hicieron estos varones. Hicieron alianza con ellos antes de consultar a Dios. Los simples, ahí dice la palabra, los simples, ¿verdad? 14:15 de Proverbios. El simple todo lo cree. Esto le creyeron. Mas el avisado mira bien dónde va a pisar. Estos cometieron ese error, no se fijaron dónde estaban pisando. Por eso, mis hermanos, nosotros no debemos tomar decisiones a la ligera. No prometas a la ligera. Caminemos en rectitud, pero hay que ser prontos para oír, pero tardos para hablar. Muchas veces nos enredamos en nuestras propias palabras y caemos en lazo. Por eso Santiago dice, el que refrene su lengua, este es hombre sabio. Sí. Bendito Dios. Entonces, pasados 3 días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Habitaban en el mismo territorio. Y salieron los hijos de Israel y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos. ¿Se da cuenta? Los de lejanas tierras en 3 días llegaron ahí. Y fueron con ellos todavía allí, a ese lugar. Y sus ciudadanos eran Gabaón. Sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beerot y Kiriat Jearim. De todos esos lugares eran ellos. O sea, era una grande la tribu, abarcaba a todos esos. Y no los mataron los hijos de Israel por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel. Y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Pues es que era grande el compromiso. Pero ellos cayeron en ese lazo. Se comprometieron el juramento de Jehová. Sin consultarlo, ellos decidieron, no, pues ok, les creemos, se creyeron más sabios. Cuando uno hace sin consultar a Dios, se cree uno que las puede todas, y soy bien inteligente. No, mis hermanos, por poca que sea por pequeña quiero decir, que te parezca la situación, consulta a Jehová. Señor, ¿voy o no voy? Si algo me gusta de David, que él siempre decía, Señor, ¿voy o no voy? Tuvo su resbalón, pero él siempre consultaba a Dios. Bendito Dios. Aleluya. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación: nosotros les hemos jurado por Jehová, Dios de Israel, por tanto ahora no les podemos tocar. No podemos hacer nada. Entonces, ¿cuál iba a ser lo siguiente? Traían mandato de Dios de exterminarlos, cayeron en la trampa, cayeron en sus propias palabras, porque prometieron. Y sabían que un juramento delante de Jehová no se puede desinvalidar, no se puede truncar. Ese es perpetuo, por siempre. Cuando uno se compromete con Dios, es por siempre. Podemos fallar, podemos a veces ser infieles, pero el pacto está firme para cuando tú quieras volver a casa del Señor, cuando tú quieras regresar a los atrios del Señor. El pacto está firme. Sé que nos podemos equivocar, es de humanos, pero la gracia y la misericordia de nuestro Dios no tiene límite. Acerquémonos al Señor. Esto haremos con ellos, les dejaremos vivir, para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que les hemos hecho. Ellos sabían, si nosotros los matamos, el Señor va a actuar contra nosotros porque hemos hecho juramento.
Ahí ya empezaron a usar la inteligencia, ahora sí. Ahora sí ya no nos la vuelven a hacer. A veces así nos pasa. Ya cuando caímos, dice un dicho por ahí, después del niño ahogado, quieren tapar el pozo donde se ahogó. O sea, después del error uno quiere corregirlo. Ese error ya no se podía corregir. Ese error tuvo consecuencias más tarde, porque a Saúl se le olvidó ese pacto y lo quebrantó. Bendito Dios. Gracias, precioso tú eres Dios. Bendito es el Señor. Te alabamos, Rey, te alabamos. Dijeron pues de ellos los príncipes, dejadlos vivir, y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación, concediéndoles la vida según les habían prometido los príncipes. Mis hermanos, cuando alguien se compromete con Dios y se humilla delante de Dios, dice, hazme como uno de tus siervos. Ellos prefirieron ser siervos antes que ser eliminados. ¿Se da cuenta? Sí, así es. Si te llega la palabra de Dios y sabes que por el pecado tú vas a ser eliminado y echado al infierno, yo prefiero someterme a Dios. Yo prefiero ser siervo de Dios. Aleluya, sí, Señor. Bendito es el Señor. Pero hay gente, mis hermanos, que se les hable y saben que están mal, pero se cierran todavía al Evangelio. Se cierran a la posibilidad de su error. Entonces es sabio en su propia opinión. Y dice la palabra, solamente el necio es sabio en su propia opinión. En pocas palabras, son necios. ¿Verdad? Así dice la palabra. Aleluya. Y llamándolos Josué, les habló diciendo, ¿por qué nos habéis engañado? Diciendo, habitamos muy lejos. Habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que moráis en medio nuestro, en medio de nosotros. ¿Por qué nos mentiste? ¿Por qué nos hiciste pecar? Comprometernos, pues, más que nada. Ahora pues, malditos sois. Ahí viene lo tremendo. Pero ¿saben qué ellos prefirieron? ¿Saben cuál era la maldición? Ser servidores de los hijos de Israel. Pues ellos dijeron, nosotros preferimos servir que antes que ser eliminados. Hazme uno de tus siervos, Señor, mejor. Pero no quiero ser eliminado. Y es que esa era la astucia de ellos. Nosotros somos tus siervos. Antes de que Josué los dijo, ellos ya venían humillados. Dicen, nosotros somos tus siervos. Prefirieron ser servidores de ellos y pagar tributos. Porque todo aquel que era siervo paga tributos. ¿Saben que nosotros pagamos tributos también? Somos siervos del gobierno. Pagamos tributos. Bendito Dios. Ahora pues, malditos sois con maldición, y dejará de haber de entre vosotros. Y no dejará de haber de entre vosotros siervos a quienes corten leña y saquen la agua para la casa de mi Dios. En pocas palabras, para servir al pueblo de Dios. Van a ser siervos, esclavos. Pues esos hombres prefirieron ser como Pablo, esclavos de Jesucristo, pero no eliminados. Y vivían en medio de Israel. Bendito Dios. Y muchas veces nos ponen la muestra que hay gente de afuera que tiene más temor que los mismos siervos. Dice mi hermano, en el cristianismo hay muchos valientes, sabiendo que están haciendo lo malo y así están. No es de esos valientes de los que se alegra el Señor, sino de los valientes que arrebatan el reino de Dios. Los que dicen, sí Señor, todo eso me hace daño y lo dejo. Aceptar que estás mal es ser valiente. Eso es ser valiente, aceptar que estás mal y dejarlo todo por el Señor. Ellos respondieron a Josué y dijeron, como fue dado a entender a tus siervos que Jehová tu Dios había mandado a Moisés, su siervo, que os había de dar toda la tierra y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros. Por esto temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros e hicimos esto.
le temieron a Dios de Israel. Por eso se fueron obligados a usar esa astucia. Ahora pues, henos aquí en tu mano lo que te pareciere bueno y correcto, y recto, haced de nosotros. Hazlo. Somos tus siervos. Pero estamos vivitos. Aquí vamos a estar aquí tranquilos. Bendito Dios. Y él lo hizo así con ellos, pues los libró de la mano de los hijos de Israel y no los mataron. Y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová en el lugar que Jehová eligiese, lo que son hasta hoy. O sea, ellos iban a ser siervos para siempre. Pero igual no perdieron la vida, fue bueno. Y vivían cerca de la congregación de Jehová para que les asistieran con leña y agua en todo lo que se ocupara. Eran sus siervos. Entonces, aquí nos damos cuenta, mis hermanos, que cuando uno se humilla, Dios tiene misericordia de nosotros. Ya terminamos. Lo que le quiero decir, ya para terminar, que ¿cuándo fue? Porque yo sé que tiene esa duda. ¿Y cuándo fue ese momento en que Saúl quería exterminar a los gabaonitas? Pues precisamente cuando el rey Saúl andaba buscando a David para matarlo. ¿Por qué? Porque tenía un celo maligno. Sabía que Dios ya lo había ungido por rey, y aunque todavía no era rey, estaba en el proceso porque era joven, y estaba en un proceso porque iba a ser un gran rey. No había otro rey como David que fuera conforme al corazón de Jehová. Misericordioso. Bendito Dios. ¿Sabe qué hizo, verdad? ¿Sabe qué hizo con Mefiboset por la promesa que hizo su amigo Jonatán? Lo llamó a la casa del rey, a sentarse en su mesa todos los días de su vida, comería con el rey y los manjares del rey comería. Y le regresó todo lo que era de Jonatán, su padre. Sus bienes, lo que le pertenecía, se los dio a él. Y todos los días de su vida comió en la mesa del rey. Así quiere nuestro Dios hacer misericordia con nosotros y que comamos en la mesa del rey siempre. Bendito es su nombre. Solamente hay que temer como estos de los de Gabaón. Y sí, Señor, yo soy tu siervo. Haz de mí lo que tú quieras. Pero a veces queremos hacer lo que nosotros queremos, y no debe ser así. Tenemos que aprender, por eso nos habla la palabra. Entonces, cuando en ese momento que estaba Saúl persiguiendo a David, la casa de Jehová y los sacerdotes de Jehová estaban en Gabaón. Por eso se llama Gabaona, porque ahí estaban los gabaonitas. Y llegó rumor a la casa, a los oídos de Saúl, que los sacerdotes habían dado pan a David en su oída, y que le habían dado la espada de Jehová también, de Goliat, perdón. Que le habían dado la espada de Goliat, que le pertenecía a Goliat. Goliat el que derrotó a Saúl, de David. Bueno, pero no era así. Sí pasó ahí, pero no es que ellos le hayan ayudado. Y el sacerdote le dijo: nosotros no tenemos nada con él. No le ayudamos nosotros, ni consultamos a Jehová por él. Y es verdad. David no necesitaba que nadie consultara a Jehová, porque David tenía una entrada directa con el Señor. De ahí viene nuestro Señor Jesucristo, de la raíz de David. O sea, él tenía una conexión con el Padre, pues tenía el corazón conforme a Dios. Y si en algo se tiene que inspirar usted y yo, es en cómo David amaba a Dios. Bendito el Señor. Y andaba huyendo y seguía amando a Dios. Pasaron 20 años de aflicción y seguía creyendo que Dios le había ungido como rey. Y dice la palabra de Dios que vinieron a él en esa huida
todos los afligidos, todos los endeudados, todos los que estaban en amargura, y David era cabeza de ellos. Oye, qué gran ejército traía David. Eran como 400 afligidos. Oye, pero seguía creyéndole a Jehová. Pero déjeme decirle, exacto, déjeme decirle que Dios allí, en lo más vil y menospreciado, es donde se glorifica. De ahí salieron los 30 valientes de David. El ejército de David era poderoso. Poderoso. Bendito es el Señor. Que derrotaban hasta gigantes. Un solo hombre derrotaba a muchos hombres. Oiga, eran tremendos esos varones que estaban afligidos, después eran poderosos. Porque la aflicción te perfecciona. La aflicción te hace que creas más en Dios y te siempre vivas de la mano de Dios. No peleas en tus propias fuerzas, sino que creyéndole a Dios. Esa es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe en el Señor. Entonces dice que Saúl se enojó porque el sacerdote no le dio información y le dijo, no, yo no le he ayudado. Y dice, le dijo a su gente, maten a todos los sacerdotes y a todos los de Gabaón. Y ahí estaban los gabaonitas que servían en la casa de Jehová. Y dice que exterminaron, el pueblo por supuesto no quiso, pero había el escudero de él que él sí lo hizo, de su ejército. Y dice que mató 85 sacerdotes de Jehová en ese rato. 85 sacerdotes de Jehová, y mataron mujeres y niños hasta de pecho, animales y todo. Oiga, qué tremendo diablo mentiroso. Cuando Dios le mandaba a que exterminara a los enemigos y que no dejara nada, ahí sí dejaba las vacas bramar en sus corrales, ¿verdad? Se llevaba todo, pero cuando se trataba de la casa de Jehová, quiso exterminar todo. La promesa que le habían hecho los de Gabaón, él la rompió. No solamente mató a los sacerdotes de Jehová, sino a aquellos a los que les había dicho, le habían hecho promesa que no les mataría. Dios hizo venganza a sus sacerdotes y a los gabaonitas al mismo tiempo. Dios no pasó por alto ese quebrantamiento del pacto. Y por eso los gabaonitas pidieron a 7 varones de aquel que quería exterminarlos, era Saúl. Y ellos dijeron claramente, aquel varón de Dios, Saúl. Queremos 7 varones de ellos para que los ahorquemos. Oiga, y el Señor dice que en cuanto los colgaron, mandó lluvia. Había 3 años de sequedad. Cuando uno está así en aprietos y consultas a Jehová y haces lo que Él te dice, Él responde. Él responde. 3 años tardó. En seco todo. Y ¿sabe qué me gusta de la palabra de Dios? Que siempre que los hijos de Israel se alejaban y hacían alguna cosa mala, Dios usaba la sequía. ¿Sabe por qué? Porque la sequía trae hambre. Trae desabasto económico. Sí. La palabra del Señor dice claramente en el libro de Job que de la tierra nace el pan. ¿Por qué? Porque la lluvia hace que brote el pan de alguna manera. O sea, todo lo que es el trigo, la cebada, el maíz, todo nace. Por eso dice, cuando se dice del pan, quiere decir la comida. Todo viene sustento de la tierra. Y le dijo claramente el Señor a Adán que él iba a ¿qué? A comer con el sudor de su frente. Iba a arar la tierra, iba a sacar el sustento del pan. Bueno, entonces Job dice, de la tierra nace el pan, y debajo de la tierra hay como un horno de fuego. Así dice la palabra de Dios. Quiere que se lo explique, es el infierno. El infierno está abajo, el cielo está arriba. Por eso nosotros somos como las águilas, volamos hacia arriba. Las águilas, hago un examen de las águilas y siempre vuelan hacia arriba, en contra de viento y marea. Bueno, esos son los barcos, ¿eh? Pero las águilas vuelan en contra de los vientos y de la lluvia.
Bendito el Señor. Te alabamos. Entonces no importa la tempestad, nosotros vamos hacia arriba. Entre más feo, más vuelan alto ellas. Grande tú eres. Y el Señor dice que nos compara como las águilas en el libro de Isaías 40. Que nosotros somos como las águilas, que alzamos vuelo. Aleluya. ¿Por qué? Gloria. Porque tenemos que ser gente espiritual de Dios. Amén. Gloria al Señor. Entonces, Dios no olvida sus pactos, sus promesas. Quizás tú estés esperando alguna promesa de Dios. Dios cumple. Las promesas del Señor mías son. ¿Verdad que está un cantito así, un coro? Las promesas del Señor mías son. Las promesas del Señor mías son. En la Biblia yo las leo y yo sé que es la verdad. Las promesas del Señor mías son. ¿Verdad? Si está escrito, yo lo creo. Porque las escrituras son las que dan testimonio de la verdad de Dios. Y toda escritura, dice la palabra, es inspirada por Dios. Para que a fin de que el hombre de Dios llegue a la estatura del varón perfecto. Esa es la voluntad de Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios haga resplandecer el rostro sobre vosotros y Dios tenga de vosotros misericordia. Y si faltó algo, si has prometido algo, también cúmplele. Porque el Señor no se le olvida. Así como no se le olvida para cumplirte, también está esperando que tú te le cumplas. ¿Ah? Que le cumplamos, dijo el otro. ¿Verdad? Porque a veces nos comprometemos así a la ligera. Y no hagas votos a la ligera, dice la palabra. Cumplamos, mis hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Si el Señor no ha venido, el Señor Jesucristo no ha regresado por su iglesia, aquí nos miraremos el día miércoles en la oración, en el discipulado. Hasta la próxima. Bendiciones.